Bienvenidos lovers del canal. Dice Mardía que el coronavirus es un virus femenino. Incluso me parece haber escuchado que es un virus feminista. Ya veremos cómo lo va explicando ella a lo largo del vídeo. Como siempre, queremos recordaros que para dar sentido a nuestro trabajo, si lo tenéis a bien y el tipo de contenidos que estamos haciendo os interesa, os animamos a suscribiros al canal, darle a like, compartirlo en redes sociales y estar atentos porque en diálogo con los lovers del canal estamos intentando reflexionar, Mardía y yo, estos días en vivo y en directo sobre este tema, el monotema, y no es para menos, del coronavirus, que parece que está viniendo como una gran prueba o como una gran crisis o como una gran oportunidad que está cambiando nuestro mundo, poniéndolo todo patas arriba, y está lleno de posibilidades interpretativas y hermenéuticas alucinantes. Cada día sale algo nuevo que nos da la vuelta a la situación y estamos en diálogo investigándolo juntos. Así que hoy trataremos una vez más, como esperemos en los próximos días, sobre el coronavirus, y lo haremos desde una perspectiva inusitada, el coronavirus con perspectiva de género. Por eso lo hemos traído Rosita. Yo soy Rafa Millán. Yo Mardía Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Venga el vídeo. Iniciamos lo que nos gustaría que fuera un diálogo con todos vosotros estos días sobre el tema del coronavirus. Estamos intentando afinar nuestra conciencia, estar lo más despiertos posibles para vivir esta etapa con plenitud. En cierto sentido, ante una crisis, es como si bajara el nivel del agua y todo aquello que está oculto puede emerger y manifestarse. A mí me gusta la metáfora de un pueblo hundido en el que, según va bajando el nivel, poco a poco van apareciendo pues todas sus edificaciones, e igualmente cuando a través de la crisis nos vamos encontrando más a nosotros mismos, podemos aprender algo también. A ver, Mardía, háblanos sobre esto. Pues yo estos días intento estar muy atenta, muy alerta. Tengo la sensación de que la conciencia se está despertando y cosas, como dices tú, que estaban dentro del agua, emergen. En ese sentido, como he experimentado la divinidad o el amor o el sentido como una realidad que no da puntada sin hilo, quiero ver qué es lo que está sucediendo para ver qué es lo que esta situación y esta crisis tiene que decirnos. El método que sigo siempre es el mismo, y además lo concibo como mi misión. Siempre me dices tú, esto es un poco providencialista, pero es que mi vida es así, es el tejido en el que me muevo. Lo que hago es ir recogiendo todas las cosas que me van sucediendo y, como una tejedora, que esto es una metáfora muy femenina también, intento como despegarme un poco para ver el sentido del tejido completo e intentar ver qué es lo que la realidad está dibujando a mi alrededor. Hasta ahí nos bajamos al día 11 de marzo, que es el día en que de repente el tema del coronavirus viene con fuerza y rompe con fuerza en nuestra vida, porque ese día nos dicen que tenemos que dejar de ir al cole, tanto los niños como yo. El 11 de marzo a la vez era el cumpleaños de mi abuelo José, que hubiera hecho 95 años, el cumpleaños de mi prima Conchi, era el aniversario del atentado de Madrid del 2004, me parece. También el día 11 de marzo era el aniversario, hace 4 años yo perdí un bebé en la 10ª semana de gestación, un bebé al que no pusimos nombre, pero que me dejó durante unos días porque pasé una enfermedad fuerte cuando lo perdí, y me dejó unos cuantos días en que yo quería estar en soledad, no sé si lo recuerdas, a oscuras, en el hogar, y después de eso escribí un texto que está en Facebook, lo podéis incluso leer, en el que escribí: Dios o el amor también habita en lo que se marchita. ¿Vale? Yo he cogido un poco todo esto de mi dimensión particular y lo he intentado unir a la dimensión general. ¿Qué es lo que he visto? He visto que alrededor de lo que ha sucedido, estos días se ha celebrado el Día de la Mujer y ha habido una macromanifestación en Madrid con motivo de esto, y una de las protagonistas era la Irene Montero, la ministra de Igualdad, que a su vez ha sido, todo esto me parece curioso y significativo, ha sido la primera persona del gobierno en coger el coronavirus. Todo esto me hace mucho sentido, ¿no? Y desde aquí llega el coronavirus a España y en pocos días nos obliga a encerrarnos completamente en nuestras casas
con nuestras parejas, nuestros hijos, o si alguno de vosotros vive a solas solos, o con los padres, los perros o los gatos o lo que sea. Es decir, nos lleva al hogar. Es una especie de catástrofe sutil, porque no es una guerra en la que de repente nuestros maridos se van, como ocurría en las guerras del pasado, y nosotras esperamos durante mucho tiempo, incluso con la sensación de que nos vamos a quedar viudas. Tampoco es una catástrofe natural como un terremoto o un tsunami que despedaza por completo nuestras casas, sino justo lo contrario. Es una catástrofe o una crisis que lo que hace es devolvernos al hogar, un hogar que socialmente teníamos casi completamente abandonado. Por ejemplo, el tema de que los niños vuelvan al cole es muy significativo, vuelvan a casa del cole es muy significativo, porque la mayoría de los niños hoy en día, desde que son bebés, desde que acaban de nacer prácticamente, muchos de ellos pues son depositados durante largas horas por los trabajos de sus padres en escuelas primero, luego después en los colegios, y muchos de ellos tienen también muchas horas luego de actividades extraescolares, con lo que casi no son capaces de habitar el hogar, casi no habitan el hogar. Y en unos días esta crisis sutil, porque yo creo que el coronavirus es en cierto sentido un virus femenino, esta crisis sutil nos obliga a estar en el hogar y de repente nos obliga a estar completamente atentos al quehacer diario de nuestros hijos y a nuestras relaciones de pareja, y a estar metidos dentro de casa como una seclusión o un retiro espiritual que tiene que ver con volver a encender el fuego del hogar. Como siempre me gusta encontrar una misericordia detrás del dolor, veo que detrás de este dolor que supone el hecho de que muera mucha gente, que vaya a haber una crisis económica, etcétera, etcétera, después de este dolor, detrás está esta misericordia. Y vamos un poquito más allá. ¿Quién ha sido tradicionalmente y arquetípicamente el centro del hogar? Pues las mujeres. Esto no supone que solo tengan que serlo más las mujeres, también pueden serlo los hombres, pero tradicionalmente es un papel que ha quedado para la mujer, y no lo digo en términos absolutos porque siempre hay excepciones, y no quiero hacer de esto una ideología porque la ideología lo mata todo. Es decir, en la imaginación de Dios cabe también Juana de Arco y caben también las excepciones. Pero un mensaje claro que trae el coronavirus y que es profundamente femenino, otros mensajes aparecerán, hay muchos otros mensajes, y yo os invito a que hagáis otras lecturas y las compartáis con nosotros, pero uno de ellos es el de que hemos de cuidar el hogar porque lo hemos abandonado. Este mensaje lo veo yo clarísimo estos días. Es decir, cuando hablamos de descuidar del hogar, hablo de que hemos descuidado todo lo que tiene que ver con lo femenino y todo aquello de lo que lo femenino coge su fuerza. Es decir, de tejer el amor en lo cotidiano, de atender con entrega a nuestros hijos, cocinar con el corazón, cantar, cuidar y proteger la vida. Cuando digo cuidar y proteger la vida, me refiero también a cuidar y proteger la madre tierra, incluso a cuidar a nuestros ancianos, que paradójicamente también en esta crisis están siendo los que más sufren en lo físico, pero también los que más sufren en lo emocional. ¿Por qué? Porque se les ha, por ejemplo, en muchas residencias de mayores han cerrado las puertas a las visitas, y entonces están allí solos. Esto es increíble, porque ellos son los grandes mártires, o los que han entregado su sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros estemos dispuestos a ver que es necesario una vuelta al hogar, a cultivar el fuego del hogar. El otro día hablaba con Urboreas, ya la he mencionado estos días, pero también quería traerlo aquí, porque ella decía que, ella está montando un huerto que se llama el Jardín de la Negra Compasión, el Jardín de la Negra Compasión, en la que está plantando flores para personas que han muerto con grandes sufrimientos y que han sido olvidadas tras la muerte. En particular, ella ha enterrado a una mujer que murió creo que en Siberia, con su niño en la nieve, y a ella vio una foto en la que la mujer protegía al bebé, y también habla en particular presta atención a los niños no nacidos, es decir, a los niños abortados. Y esto es muy interesante porque también viene a colación con todo este tema. Es decir, es necesario, el coronavirus está señalando una emergencia de lo femenino. Esto es lo que dicen las teorías estas de la era de Acuario y todo eso. Hay una emergencia de lo femenino tiene que tomar el timón, pero lo femenino tiene que tomar el timón desde el enraizamiento con el hogar. Ahí tomo un dicho profético
en que reza, ¿cómo es? El paraíso está a los pies de las madres. ¿Bien? Y cojo también un poco toda la imagen esa de Amma, la santa hindú, que insiste en la necesidad de que tanto hombres como mujeres despertemos a la maternidad universal, que late de alguna manera dentro de cada alma, pero de la que tenemos que participar especialmente las mujeres. Y una última cosa quería decir, porque claro, vemos todo este discurso y decimos, ¿y qué papel tiene los hombres? ¿Qué papel tiene el hombre? Yo he tenido en mi vida referentes masculinos muy positivos, de tal manera que nunca he querido dejar a un lado a los hombres. Siempre he creído que todo esto que está sucediendo tenemos que jugar con esta coincidencia de opuestos, que es el polo masculino y el polo femenino. Y además he tenido muy buenos referentes. Mi abuelo José era un hombre culto, justo, cariñoso. Mi abuelo Basilio era un hombre muy sensible, en cierto sentido muy femenino. Mi padre es una persona muy espiritual, muy amoroso, y tengo aquí a mi marido, que estoy con él 10 años, llevo ya, y que es una persona que siempre me ha ayudado a crecer, siempre me ha acompañado, me ha intentado ver en el sentido más profundo posible, y además no ha dejado de fecundarme. Así que voy a preguntarle a él a ver qué piensa. Bueno, está claro que lo de fecundarte sí se me ha dado bien, hasta ahí sí. Bueno, pues es muy alucinante la interpretación que tú haces de la crisis del coronavirus, casi diríamos, por utilizar un lenguaje actual, como en clave de género. Y sí que es cierto desde mi punto de vista, y además dices, como siempre, algo que es profundamente revolucionario, casi subversivo, y a la vez profundamente tradicional. Es como que estás a la última y en lo de siempre, ¿no? Una mujer plenamente tradicional y plenamente complementaria, Mardía Herrero. Qué bonito, ¿no? Yo, de alguna manera, sí que te vivo así. Y desde mi punto de vista sí que es cierto que hoy en día se ha hipertrofiado, o que al menos hasta la actualidad, la esfera de valor tradicionalmente considerada como masculina, ¿no? Convirtiendo el mundo, aunque son palabras muy gastadas, en algo como una especie de patriarcado machista o algo así. Y esto, desde mi perspectiva, sería una especie de idolatría, de coger un aspecto parcial de la realidad, lo masculino, y convertirlo en algo absoluto, hacer un ídolo o hacer, según mi sistema, los que me conocéis ya sabéis que me gusta esta palabra, una sinécdoque, tomar la parte por el todo, que para mí es la madre de todos los males, ¿no? Escuchándote desde este punto de vista, la crisis del coronavirus yo la podría leer como una invitación a que se escuchen de nuevo lo masculino y lo femenino, a integrar un aspecto en el otro, como la imagen del yin y del yang, ¿no? Volver a recuperar lo femenino para lo masculino y lo masculino para lo femenino. Ambas cosas, ¿no? Una no puede ser sin la otra. El lado femenino de la realidad, podríamos decir, por ejemplo, no por decir algo, aunque esto es muy complejo, dinámico y cambiante, interior, la interioridad, la profundidad, la espiritualidad, necesita de su contraparte masculina, ¿no? Que podríamos decir, tal vez, ¿no? Pues lo exterior, lo superficial en cierto sentido, y lo material, aunque para mí todo es masculino y femenino. Toda la realidad está compuesta de esos dos elementos y no puede haber el uno sin el otro, de la misma manera que lo cóncavo no puede existir sin lo convexo, o que una interioridad es como una exterioridad metida dentro de una membrana o algo así. Por citar la tradición, podríamos decir que el uno son los muchos y los muchos son el uno. No se puede dar una sin la otra. Esto no quita, por supuesto, que en la cultura humana real, en la historia y en la sociología de la humanidad, no se haya dado una vergüenza de proporciones épicas por su sistematicidad y universales casi, como diría Luis Cencillo, que es que se ha relegado el papel de la mujer casi siempre a un segundo plano y a una dimensión subordinada a lo masculino, y eso ha sido uno de los orígenes de la gran mayoría de los desastres que hemos vivido, ¿no? Pero ha pasado tal vez como esa especie de resaca que viene después de la marea, ¿no? Que ese mismo error, en una especie de espejo invertido y deforme, se puede volver a dar en la forma de vivir de una manera muy extrema algunos de los feminismos, porque hay muchos y son muy complejos, y que están cometiendo una sinécdoque o una idolatría contraria, ¿no? Lo cual, llevado al límite, sería, como antiguamente se ha identificado siempre a lo femenino y a la mujer con lo diabólico, ¿no? Y ha sido así, y es tremendo, ¿no? Darse cuenta de esto.
Ahora puede pasar lo contrario, que lo masculino se identifique con los aspectos negativos, ¿no? Lo cual, llevado al límite, lo que por supuesto no ocurre muy a menudo, y soy plenamente consciente de que por motivos pedagógicos estoy caricaturizando un poco con mi lenguaje, pero llevado al límite sería esa nueva sinergia, que sería decir que lo femenino es el bien y toda expresión de lo femenino es positiva, y lo masculino es el mal casi puro y toda expresión de lo masculino es negativa. Y esto es dividir en dos la realidad y vivir en un mundo tuerto o maniqueo o esquizofrénico, en cualquier caso dualista, ¿no? Pero si somos solo femeninos, como sabemos bien desde la psicología, lo masculino acabará colándose de contrabando, porque no se puede tener, como hemos dicho, una cosa sin la otra, y entonces se acaba imitando, como se puede ver hoy en día en ciertos movimientos sociales que prefiero no nombrar, los peores valores de lo masculino, incluido a veces violencia, agresividad, competitividad, opresión del otro o del débil, intolerancia. Se acaban dando de una manera inconsciente encima, es decir, descontrolada sin que nos demos cuenta, ¿no? E incluso a veces grotesca. Y como siempre ocurre con la represión, eso reprimido, ¿no? Como vemos en estos movimientos, vuelve a veces de manera un poco monstruosa, caricaturesca, y vuelve para devorarnos, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es la diosa Kali de la tradición hindú, que también tiene ese aspecto terrible y destructor que ciertamente también puede habitar en lo femenino como en lo masculino. Y el remedio, por supuesto, la solución sería pues la de siempre, no estar ni en un extremo ni en otro, en una visión parcial o la otra, superar la sinécdoque a través de la armonización y la reintegración en la unidad de los dos polos opuestos. Esa complementariedad sería el antídoto para mí, tanto para el machismo por un lado como para una forma que tal vez sea demasiado disociativa de vivir el feminismo. Por eso, en cuanto a la parte masculina que tú me preguntas, los hombres tienen que ser capaces de mirarse a sí mismos y de integrar su propio aspecto femenino que han tenido reprimido durante gran parte de la historia, o al menos de la última historia occidental. Pero esto hay que hacerlo sin renunciar también a su propia masculinidad, sin dejar de ser a la vez que la parte sensible, también la parte fuerte o algo así, ser el héroe y ser el poeta, no vivirse hoy en día, yo creo que esto, aunque aquí me meto un poco en política, que no debería, solamente como aliados o actores pasivos del feminismo, sino contribuir activamente, pero con una voz propia, que desarrolle los mejores atributos de la masculinidad y que complemente y no luche contra lo femenino. Entonces, en resumen, pues sería como equilibrar la sensibilidad con la fuerza, ser a la vez alguien con buenas convicciones pero flexible, ser un guerrero pacífico, ser suave y duro, ser masculino y femenino. Responder, como siempre, a la llamada de la totalidad, no quedarnos con un aspecto parcial y, como se dice en el sufismo, volver a reencontrar esa totalidad que es ese tesoro oculto que habita en nosotros, en nuestro corazón, y que quiere ser conocido. Y el tesoro es la unidad, el amor, la complementariedad, el equilibrio, o sea, la divinidad. Así diría que veo yo de alguna manera como respondiendo a esa perspectiva de género del coronavirus, ¿no? Este curioso vídeo que estamos haciendo. Eso es, pues eso íbamos a contar, ¿no? Venga, pues entonces nos despedimos ya, no sin antes, como siempre, animaros por la propia dinámica del YouTube y para dar sentido a nuestro trabajo, que os suscribáis al canal, que le deis ahí like, que lo compartáis en redes sociales si os parece que os ha interesado. Por supuesto, podemos estar diciendo una locura del mayor calibre, así que por supuesto estamos plenamente abiertos a que dejéis en comentarios cualquier idea, corrección o perspectiva que tengáis sobre lo que estamos diciendo, y como ya sabéis, leemos todos los comentarios y la gran mayoría los respondemos, y no solamente eso, sino que nos los tomamos en serio y estamos dispuestos a cambiar de perspectiva si es posible. Y como de alguna manera estos días están trayendo una emergencia o una de la conciencia, pues seguro que estáis leyendo otras cosas en lo que está sucediendo y nos pueden ser muy interesantes también. Y como ya hemos dicho al principio, estamos intentando, Mardía y yo, reflexionar juntos sobre lo que está pasando, y tenemos la intención de compartirlo con vosotros en el canal, en una serie de vídeos sobre este tema que iremos publicando si es que os interesa. Y ya está, esto ha sido todo. Yo soy Rafa Millán. Yo, Mardía Herrero. Esto es Psicología y Espiritualidad. Muchas gracias a todos y bendiciones. Mucho mejor, ¿no? Tú lo has hecho también del tirón porque has visto que iba a quedar mejor.